Hola, hola, hola. Voy a empezar ya a invitar a Acción Vital para que nos unamos en esta conversación. ¿Cómo estáis? Hola, Carmen. Uy, que me pongo todo el pelo en la cara. Hola, Hola, ¿cómo estás? ya esta vez lo hemos hecho más fluido, más fácil. Otras veces ha sido complicadillo. ¿Será que vamos mejorando o habrá sido casualidad? Bueno, nunca lo sabremos ya. Hay que No esperar sé, no al sé por qué ha habido veces, ¿no? Que ahí me has mandado la invitación y yo intentaba meterme y no daba pie con siguiente. bola. De todo, ¿no? Y a veces me pasa a mí también que no te encontraba. Me encanta esto, ¿no? De ser un aprendiz constante y seguir Y no estresarnos, no estresarnos aprendiendo. con la lógica de nuestro directo de hoy. Sí, 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 sí. Bueno, y de tomarte las cosas pues con más humor y con menos drama. Absolutamente. Por aquí se nos va uniendo Mira, gente. Merchi, hola Merce, Merchi. Amparo, Carolina, por Ay, aquí Amparo también. también está por aquí. Bienvenidas, chicas. ¿Hay alguien ahí antes que no sé si es? No, parece que es doctor. Buenas noches desde España, Buenas Merchi. noches, España. ¿Cómo estáis con el cambio de hora? Aquí no nos toca aún, nos toca el sábado Ay, que bueno, viene. pues mira, pues a ver, a mí me gusta pues que a estas horas sea todavía de día, ¿no? Porque Claro, es que este es el cambio hacia el probablemente. verano. Claro, también es verdad que he de reconocer que esta mañana, por ejemplo, hola Amparo, ¿qué tal, guapi? Pues que esta mañana me ha costado un montón levantarme porque me gusta mucho levantarme, o sea, cuando empiezo a ver luz, ¿no? O sea, suele ser relativamente pronto, pero quiero decir, pero yo hoy, por ejemplo, a las 7:30, que es con la hora que me suelo despertar, y digo, pues está todo muy Está oscuro. oscuro. Claro, claro, claro. Entonces, Pero qué rico luego cuando viene la tarde esta que se alarga, ¿no? Hasta la que hay luz, ya puedes estar en las sí, terracitas en sí, verano. sí. Nada, dentro de nada nos vemos en las terrazas a las 10 de la noche de día. Sí. Nosotros aquí la semana que viene ya cambiamos, pero al horario de invierno. Ajá, claro, Sí, ahí es justo lo sí. contrario, ¿no? Entonces, claro, o sea, tenemos ahí una semana de diferencia quiero decir, en esta semana estamos a 5 horas de diferencia, mientras que el resto solemos estar a 4 horas de Entre diferencia, ¿no? 4 y 6. A 4 y 6, De claro. marzo a octubre 6, de octubre a marzo Ya huele a 4 y hay una jazmín. semana de 5. Ya huele a jazmín, dice Mercedes, qué rico ese olor, me Sí, mata, me sí, encanta, me sí. encanta. Qué bien Bueno, todos es que vuestros aquí, comentarios, pues aquí mi compañera y yo nos vemos muy a menudo, ¿no? En nuestros trabajos y en nuestras colaboraciones. Clara y yo estamos, digo esto de las horas de diferencia porque nos vemos todas las semanas y siempre andamos ahí con los horarios. Entonces, pues bueno, ojalá que la gente se meta, porque es verdad que hubo una pequeña confusión y en el post original se puso una hora y luego por el cambio de hora pues tuvimos que cambiarlo. Pero bueno, nos dimos igualmente cuenta. seguro que la gente que esté interesada pues puede entrar, ¿no? Y lo va a Lo saber. corregimos a tiempo, yo creo. Sí, 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 sí. sí. Para nuestro gran temazo de hoy, Uf, sí. Carmen, el estrés. El estrés y la ansiedad también, ¿no? Sí. Sí, sí. Un gran temazo. Mm, Y concretamente mi experiencia personal ha sido hasta cierto punto un compañero en mi mm, vida, ¿no? mm. Hasta hace unos años en donde me di cuenta de que esa era una de mis grandes eh, dificultades y desafíos y debía hacer algo al respecto. Entonces, Mm. por eso este tema me toca mucho, ¿no? Y la verdad es que me parece muy bonito que lo podamos abordar aquí y podamos contar pues desde nuestra experiencia, yo a nivel personal y también de algún acompañamiento, tú desde tu trabajo también en tu consulta clínica. Y esto es el gran tema, ¿verdad? Eh, Vamos a hacer así como un pequeño, o sea, quiero decir, en una hora tampoco podemos hacer mucho, pero Mm. y habría tanto que hablar de esto, pero vamos a contar un poquito sobre el estrés, qué es el estrés, la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Vamos a también hablar de, pues bueno, los factores, por ejemplo, en el caso del estrés, los
principales estresores o cuáles son los que más en nuestra vida cotidiana observamos. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar un poco ¿Qué de consecuencias, verdad? las consecuencias, efectivamente, de no ser capaces de gestionar bien o de regular nuestros niveles de estrés. Y luego, pues también hablaremos un poquito de qué consideramos para nosotras que es lo más útil a la hora de hacer este trabajo, ¿no? De relacionarnos, de gestionarlo, de regularlo. Entonces, pues bueno, si quieres empezamos ya. Vamos, no perdamos tiempo. Yo tengo aquí mi reloj y no quiero perder más tiempo. Vamos. Bueno, ¿Hacemos primero esa distinción, Carmen? Sí, hacemos primero esa distinción. A mí, sabemos que trabajamos tú y yo mucho las emociones y siempre hablamos de que todo siempre depende de cómo nos relacionemos, ¿no? con cada emoción, por ejemplo. Y el miedo, que es una de las emociones que en algunos casos sentimos muy densas y que de hecho queremos rechazar, pues vemos que siempre tiene un mensaje positivo. Para mí sí que ambas respuestas, el estrés y la ansiedad, yo creo que tienen un mensaje, tienen una función, porque si no, no estarían ahí. Lo que pasa es que el problema está en que la mayor parte, y todos los seres humanos, o sea, vivimos estas respuestas, el estrés y la ansiedad, en algún momento de nuestra vida. En mayor o menor medida siempre estamos, o no siempre, pero estamos experimentando este tipo de respuestas, ¿no? Y las confundimos muchas veces, yo creo que en parte, tú me dirás ahora lo que piensas, pero en parte porque tienen síntomas muy parecidos y porque casi siempre va una de la mano de la otra, ¿no? O sea, están como ahí muy, muy, muy vinculadas. Y de la ansiedad puede surgir el estrés y del estrés puede surgir la ansiedad. Entonces, yo creo que eso hace que se confundan. Pero en ambos casos, para mí son respuestas que llevan aparejado, sobre todo la ansiedad, una sensación muy incómoda, muy displacentera, muy molesta, ¿no? Que puede variar pues, desde esas, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, pues de esas sensaciones como más, pues como es una especie de incomodidad, de un run run ahí, de una inquietud ahí, a algo verdaderamente tremendo, que ya es cuando estamos hablando de las crisis de ansiedad, ¿no? Cuando estamos sintiéndonos que es que nos vamos a morir o nos vamos a volver locos. Entonces, para mí las diferencias fundamentales están en que, si bien ambas tienen su connotación psicofisiológica, por llamarlo así, ambas son claro, de síntomas. De síntomas, de que todo está como integrado, pero en el caso del estrés yo lo veo como más que es en el momento en el que la persona siente que cuando tiene que abordar un tema no tiene los recursos suficientes como para poderlo afrontar, ¿no? O le sacan de su zona de confort y entonces se siente como con esa sensación de abrumado, de que no soy capaz, de que no voy a llegar a esto. Y en el caso de la ansiedad, para mí tiene más que ver con esa señal de alerta que nos hace creer o nos hace pensar o percibir lo que está sucediendo como algo amenazante en nuestra vida. O sea, que tiene más la connotación de miedo y de amenaza en la ansiedad que en el estrés. Sí. ¿Tú lo ves así? Sí, siento que están, es verdad, los dos conceptos muy ligados a emoción de base, el miedo, ¿verdad? Eso sí, con el miedo entonces se intuye una amenaza. A mí me parecía muy importante hoy cuando planeamos este directo, ¿verdad, Carmen? Hacer esta distinción, tú sabes, y además algunas de las que nos siguen hoy ya lo pueden haber notado también, que no me conocen tanto, pero yo intento ser también rigurosa con el lenguaje porque creo que desde la premisa de que el lenguaje construye realidades es muy importante y, por ejemplo, en mi terapia, en mis sesiones, es parte de lo que trabajamos, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, sí hay una distinción importante entre el estrés y la ansiedad. Lo que pasa es que comúnmente, como sociedad, no lo hacemos tanto y hablamos, ¿no? Como cuando estamos con gente, ojo, amanecí con una ansiedad, muchas veces es angustia como síntoma, pero no es ansiedad. O tengo un estrés y sí, es un estrés, pero si ya lo has sostenido, entonces no es realmente el estrés del que solemos hablar, ¿no? Entonces, yo sí invito a hacer esa distinción. Para mí,
Lo más claro, como tú dices, es lo que tienen en común, sobre todo la sintomatología física. Es Ujú. común la dificultad para dormir, ¿verdad? Eh, para concentrarse, la labilidad emocional, el agotamiento emocional. Pero sí que hay un par de diferencias y yo siempre lo explico así. Creo que es fundamental hacer la distinción en el origen y también en la duración. Como decías tú, Carmen, o sea, el estrés es una respuesta que damos ante una amenaza, generalmente que viene desde fuera, que son causas externas, ¿verdad? Y en reacción a eso mi cuerpo emite una respuesta que es ponerme en alerta y por lo tanto el estrés, que ya lo hablaremos después también, puede ser más bien positivo y negativo no nos gusta, ¿no? Pero de hecho los términos son más eustrés y distrés, ¿no? Pero hay uno que es más positivo, que nos prepara para la acción y hay uno efectivamente que es más negativo en términos de consecuencias para la salud, que es cuando se sostiene. Pero en general el origen es desde algo que viene de fuera y la respuesta es corta, ¿ya? Se pueden sostener procesos de estrés y eso ocurre a Ujú. veces en algunos Estrés crónico. claro, pero ahí ya entonces podríamos pasar a hablar de una patología, pero ahí de repente pues un estrés, sí, no sé, fin de año en algunos trabajos y se sostiene por más tiempo. La ansiedad es un trastorno de salud mental, es un cuadro clínico finalmente. ¿Ya? Lo que pasa es que hablamos con mucha naturalidad de la ansiedad, pero en estricto rigor es un cuadro clínico sostenido en el tiempo y que produce un deterioro bastante significativo en la vida de quien la padece. ¿Ya? Entonces, y ahí, como tú muy bien decías también, Carmen, el origen es diferente, porque ahí el origen tiene, o sea, el origen en la ansiedad es interno. Hay algo que es una sensación persistente de amenaza también, eso se comparte, que no, ante situaciones que no son realmente amenazantes y que nuestra mente las ha desproporcionado en un afán de protegerse, ¿ya? Ujú. El origen es interno, pero además los cuadros de ansiedad son multicausales finalmente. No es que tengo que entregar un informe, tengo una actividad, o sea, tienen muchas causas. Puede haber genética, hay química del cerebro, hay estilos de personalidad, hay experiencias personales. El estrés en general a todos nos afecta de una forma bastante parecida. Puede haber, es verdad, estilos de personalidad. Y una última distinción que a mí me parece fundamental es que el estrés se puede aprender a gestionar sin mayor gravedad a través de estas instancias, o compartiendo algunas técnicas. Y los cuadros de ansiedad, por lo menos yo siempre recomiendo cuando es un cuadro, acompañarse de un profesional, un acompañamiento terapéutico, una terapia, pero darle la importancia que tiene un cuadro de ansiedad, porque puede llevar luego a cuadros de ansiedad mucho más difíciles, los ataques de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, y eso conviene ponerle atención antes, finalmente. Mm. Y esto me lleva a pensar que el otro día leía algo sobre los niveles de crisis de ansiedad que pueden llegar a tener también los niños. O sea, y que Ay, quiere sí. decir que esto que estamos hablando, la importancia que puede tener ya no solamente, obviamente, en nosotros y nuestra propia vida, sino si tenemos, por ejemplo, niños o hijos a nuestro cargo, pues el que al final sabemos que son como esponjas y que funcionan con el modelado, ¿no? Con ver a los padres lo que hacen, lo repiten y por tanto si están viendo una forma de vivir basada en la ansiedad, en lo ansioso, pues ellos también van a aprender y van a funcionar de esa manera, lo que puede llegar a desencadenar situaciones muy, muy complicadas, incluso de fobias y cosas, bueno, trastornos muy importantes. Por eso creo que este tema, bueno, que vamos a centrarnos un poquito más en el estrés, quizás que en la ansiedad, pero es algo verdaderamente importante pues bueno, el observarnos y el vernos si efectivamente estamos viviendo desde la preocupación, desde la preocupación constante, ¿no? Y de ese estado de que todo es amenazante en la vida, de que todo va a ser un negativo y ¿no? que para poder trabajarlo y vivir de otra manera, porque se trata de vivir en mayúsculas, no de estar sobreviviendo a nuestros propios Es lo neuras, que ¿no? hacemos muchas veces, sí. Claro, claro. Sí. Oh, Carmen, eso que acabas de decir no se me había ocurrido mencionarlo, me parece súper importante, lo digo por la gente que nos escucha, quizá observar también a los más pequeños, porque estaba pensando a la hora de tantas conversaciones que tú y yo también hemos tenido de esto, porque muchas veces vivir con estrés y con un poquito como de ansiedad es súper bien validado, ¿cierto? O sea, y valoramos a este niño que es súper responsable con sus trabajos, con sus deberes. Y yo a veces escucho comentarios de padres y madres así, digo, cuidado, pero ¿cómo es responsable? Pero sufre, o sea, le cuesta y pregunto un par de cosas para ver, porque eso hay que ponerle también atención. A veces confundimos
ser responsable, estar como concentrado y metido en los estudios de niños muy chiquititos, y a veces hay verdaderos cuadros que se están empezando a gestionar de demasiado estrés o personalidades muy ansiosas, que ese es el momento en esa edad para empezar un poco a trabajarlas y darle el mensaje que tú decías de ponerle calma a los padres y transmitir un mensaje de que no hay por qué vivirlo así, ¿verdad? Es que como adultos valoramos mucho, aunque parezca mentira, vivir bajo la cultura de estrés y de ansiedad. Claro, yo pienso que el tema es que además vivimos en una sociedad pues que va muy deprisa, que hay que hacerlo todo, que hay que hacerlo bien, que la tecnología nos invita a ir, bueno, nos hace ir a toda pastilla y que al final pues esto es difícil, ¿no? Porque nosotros mismos nos sobrecargamos de un montón de actividades, de un montón de quehaceres, y ya llega un momento en el que ni siquiera sabemos qué es lo importante y qué es lo que no, qué es lo prioritario y qué es lo que no. Y entonces todo es prioritario. Ahora cuando hablemos un poco de algunas de las, de del origen de todo esto, ¿no? De las causas principales, pero yo creo que entonces llega un momento en el que efectivamente se acaba como sintiendo como algo normal en nuestra vida, ¿no? Pero es verdad que en su justa medida, y yo siempre lo pienso, y lo pienso de esto es una respuesta del ser humano y le pienso de cualquiera de las respuestas del ser humano que tiene en su justa medida, tiene una función, porque también cuando, por ejemplo, obviamente, yo, mira, me estaba acordando porque hace poco he escrito un texto de una experiencia vivida real cuando en los Cayos de Florida, dentro del agua, vi un tiburón pegado a mí, o sea, la aleta del tiburón, ¿no? Y entonces, claro, eso es pánico, eso es miedo, eso es terror y eso es ansiedad. Pero claro, ese grado de ansiedad y de estrés que puede originarse y elevación del cortisol y de la adrenalina y de todo, lo que te hace es movilizarte justamente para tomar una decisión, ¿no? Para moverte, para salir corriendo, para lo que sea. Entonces, lo que pasa es que, claro, en nuestra sociedad es muy fácil pasar ese límite e irnos enseguida a unos niveles totalmente disfuncionales. Y yo creo que es aquí donde, que es un poco lo que vamos a hablar, ¿no? De cuando efectivamente nos estamos viendo sobrepasados de estos niveles que en su justa medida pues pueden ser alertas de que debemos hacer algo, de que debemos ponernos en marcha. ¿No? Lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Bueno, luego lo comentamos un poco más, pero esto, ¿no? Como por ejemplo cuando te vas a hacer un examen o te vas a una entrevista y bueno, pues lo lógico es que vayas con un ciertito nivel de una cierta, bueno, pues de acción, o sea, de estar activo, de no estar dormido y esto, bueno, el estrés nos impulsa, nos ayuda a eso, a estar más así, pero claro, enseguida si eso lo que hace es que yo me ponga en la puerta de donde me van a hacer la entrevista y salga corriendo para atrás y no haga la entrevista por el grado de estrés y de ansiedad que me ha entrado, obviamente ahí no me estoy limitando y está condicionando tanto mi vida que bueno, que lo afecta a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Carmen, mira, te voy a decir algo mientras tenemos una pregunta aquí, pero yo voy a proponer algo que pregunta Carolina. ¿Cómo ayudar a pacientes con personalidad neuroticista que llevan altas cargas de ansiedad a su entorno? Lo que yo propongo es que avancemos un poquito por si así se resuelve un poco la duda y si no, juro que la retomamos al final. ¿Os parece? Porque es que así vamos presentando un poco más y creo que puede aparecer en el camino esa misma respuesta. ¿Vale? Sí. Vamos a ir contando cosas, pero nos quedamos con esa pregunta para luego desarrollarla. Entonces, el punto siguiente que teníamos pensado es hablar un poco de las causas, ¿verdad? Del origen, por ejemplo, del estrés, de la ansiedad. ¿Tú qué dirías? ¿Cuáles dirías que son los principales estresores en nuestro estrés cotidiano? Yo ahí siempre... podemos hablar desde lo general, que ahora lo vamos a hablar, pero yo invito también, y creo que nuestra invitación hoy es hacerlo así también, ahora me vas tú también confirmando, desmintiendo, Carmen, a que también cada uno lleve esto a su terreno personal. O sea, tenemos que ser también equilibrados y cuidadosos entre lo que suelen ser estresores
De hecho, hay listados de estresores reconocidos mundialmente. Y ojo, aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Que lo hablamos otro día, que son agradables y desagradables, que creemos muchas veces que el estrés son solo situaciones súper desagradables, pero Cierto. en esos listados están reconocidas los ascensos laborales, las mudanzas a un lugar mejor, el nacimiento de hijos, o sea, situaciones que son como agradables, que también pueden conllevar Las una bodas. alta, las bodas, la preparación sobre todo de las bodas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, una cosa son los estresores que podemos decir entre todos universalmente que creemos que existen, sí, fantástico, pero tampoco quedarse solo con eso. Yo creo que es importante conocer, y esto va mucho en la línea de lo que hacemos, ¿no?, en la escuela, que nos gusta mucho eso de llegar a trasladarlo tanto a ti que terminemos conociendo nuestros propios estresores. Ahí, Mm. por ejemplo, te respondo, y la invitación es a que todos los que participen, si quieren, lo puedan hacer, porfa. Por ejemplo, llevado a mí. Sí, me estresan todas las cosas mundialmente estresantes que tiene que haber en mis listados. Pero a mí, una cosa que me encanta, que es viajar a España, a mi país, en verano, esas semanas antes yo vivo con mucho estrés, porque tengo que dejar todo listo, que tenga todos los papeles al día, dejar el cierre de pacientes, estoy preocupada por quién va a quedar un poco a la deriva, quién va a quedar en la casa, que las flores, que las plantas, cosas que son pues a lo mejor muy tontas para otra persona, a mí me significan un alto nivel de estrés ese momento cuando llega. Lo que sí suelo hacer es que como ya se repite en los años, pues intento prepararme un poco desde antes, ¿no? Y no vivirlo siempre igual. El primer año que lo viví fue tremendo. El primer año de pandemia que pude viajar fue del terror, conseguir el permiso, esa es la excepción finalmente. Pero fíjate, para mí estresores son muchas veces cosas positivas, fiestas que tengo que organizar, vacaciones, ese tipo de cosas a mí me genera un alto nivel de estrés, por ejemplo. Mm. ¿Y a ti, Carmen? ¿Tú qué me dirías? Uf, y a mí te puedo dar una retahíla. Así, así Bueno, la lista. es que creo que es interesante justo lo que has dicho, ¿no? Creo que es interesante que aquí cada una que está aquí unida, porque creo que somos casi todas mujeres, pero bueno, si hay hombres, cada uno haga como su trabajo de introspección un poco de, bueno, a mí qué es lo que me crea estas niveles en los que yo me siento que se me está elevando mi cortisol y mi nivel de estrés, o Fundamental, sí. me estoy agobiando, ¿no? Uh -huh. A ver, yo ahora voy a comentar algunas de las cosas mías, porque me gusta contar Eso nos de mi gusta. experiencia, sí. Pero voy a decir antes algunas otras cosas que son un poco más generales, Uh -huh. pero que creo que son muy importantes. Y es, hay algunos rasgos, supongo que tú también lo ves, de personalidad, que tienen que ver más con el afán de control, el Uh afán de -huh. perfeccionismo, la Esa personalidad necesidad. neuroticista que nos decía Carolina. Justo ahí vas a dar respuesta, ¿viste? Sí, la hiperresponsabilidad también. Uh -huh. Estos son rasgos que efectivamente nos llevan en muchos casos a crear, a abrumarnos porque sentimos que no tenemos todo, pues eso, bajo control o que no está saliendo todo perfecto, no está saliendo todo como yo lo esperaba. Es decir, también el tener siempre expectativas muy idealizadas y este afán de perfeccionismo. Y yo creo que tanto tú como yo en eso somos así, ¿no? Este nivel de perfeccionismo, que esto da lugar muchas veces a estresarnos innecesariamente. Yo me río porque ahora esta es una de las cosas que Por no llorar. realmente... No, no, pero de verdad te digo que yo creo que esto lo he modulado mucho a lo largo de estos últimos años. O sea, sigo obviamente trabajándolo porque es algo que enseguida, como tengo el control también, sí, pero este afán sobre todo de perfeccionismo y de hacerlo todo muy bien y muy responsable, pues claro, enseguida en cuanto me sale un poco fuera de la raya, fuera del recuadro, pues ya como que, ¿no? Pero bueno, entonces, estos son rasgos que hacen que vivamos pues también con esto un poco a veces disparado. Sí. Y luego, yo diría que así, a título, mira, tengo aquí, es que lo tengo hasta apuntado porque digo, porque a ver, por ejemplo, yo en mi caso he de decir que, o sea, obviamente muchos factores externos tipo, pues por ejemplo, discusiones de pareja, discusiones con gente, a lo mejor conflictos con compañeros de trabajo, en algunas ocasiones con amigos o con familiares, por supuesto. Eh,
Pero para mí, quiero decir algo, porque decimos que casi todo es externo, pero desde luego hay también componentes internos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que he vivido con muchos trastornos digestivos por mi enfermedad, pues a mí también el encontrarme con esos dolores, con esas molestias, con esa incapacidad en el momento dado o sensación de inseguridad a la hora de, por ejemplo, salir y no saberte manejar bien, eso me crea altos niveles de estrés y de tensión, ¿no? Y luego el tema, por ejemplo, siguiendo en esta línea, que sé que hay algunas compañeras mías de por ahí de saco aquí en el encuentro, pues también el tema de ir, por ejemplo, a revisiones A los médicas, controles médicos. a los controles médicos cuando tienes esta, bueno, ¿no? Esta incertidumbre porque has vivido y has pasado por eso y puedes volver a suceder. Bueno, sabemos que todos, que todo es impermanente, que todo, pero verdaderamente son momentos en los que se pueden vivir con más estrés o con más ansiedad. Y luego, ¿qué más cosas? Yo voy a ir diciendo cosas que, por ejemplo, a mí me estresa ahora menos, pero antes me estresaba muchísimo, pues, por ejemplo, ya cosas un poco más superficiales, ¿no? Pero el tema de las horas, de llegar a las citas en Al punto. llegar, sí. El ser impuntual, por ejemplo, a mí sobre todo el tema del trabajo, pero bueno, no solo el tema del trabajo, o sea, como que Sí. ¿no? Y aquí tengo apuntadas un montón, pues ir por una ciudad y perderme conduciendo en la ciudad o en el sitio, que como yo también he tenido que moverme mucho por ciudades que no eran las mías y a veces Claro, cogiendo coches, pues la sensación de estar perdido, ¿no? Pero es un poco eso, al final si te das cuenta es un poco que sientes que has perdido el control, eso las es. riendas de tu vida, ¿no? Sí. Entonces te O que no empieza también... puedes. Sí, 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 sí. perdona. No, no, di. Es que te iba a decir, o que no puedes resolver algo, ¿no? Porque estaba pensando ahora, ¿qué me dices de esa semana que yo creo que todos hemos tenido en algún momento en la vida donde te coincide que se te rompen varias cosas, por ejemplo, en casa? No sé si tenéis esa sensación de que te falló la lavadora mientras también había no sé qué, empezó una gotera y dices, pero qué estrés, ¿qué pasa aquí? Y claro, tener que depender de otros, ay, no pasa nada, sí, pero justo coincide, esas cosas también superficiales, pero de la vida doméstica que no están en tu control o no puedes resolver rápidamente como nos gusta a muchos, esas a mí, por ejemplo, me Claro. estresan profundamente. Hay que, o sea, en esto ser muy delicado y muy respetuoso, porque es verdad que podemos estar hablando de las pequeñas cosas del día a día que luego veremos que una de las formas de trabajarlo es relativizando justamente, y luego están las grandes situaciones Por supuesto. que se nos aparecen en la vida y que son auténticas crisis vitales, ¿no? Y que, claro, pues hay que ahí echar mano de todo tipo de recursos y de fuerza interna que podamos tener, ¿no? Eh, pero claro, aquí estamos hablando, yo por ejemplo, cuando estoy comentando estas cosas, pues el estar en un atasco, bueno, ahora ya mucho menos, ¿eh? Te juro que ahora ya, o sea, es como que digo, bueno, hago mi trabajo de respirar hondo y ya, pues como que paso un poco, porque además siento que eso no puedo hacer nada con ello. Entonces, eso es un poco esa aceptación que luego hablaremos, ¿no? Pero no es tan Sí, menor, Carmen, ¿eh? Un alto porcentaje de la población, el estrés que tenemos, y aquí lo digo porque yo trabajo mucho día a día con gente uno a uno, tiene que ver con esas situaciones que parecen muy superficiales, pero que cuando van sumando vivimos con mucho estrés. Y las otras situaciones, las de te encontraste ahí de repente un diagnóstico médico, una situación difícil para transitar o una muerte, en general el ser humano las pasa mucho más rápidamente en el sentido de que las resuelve, me refiero, y hay mucho dolor en el estrés de la vida diaria. Eso hay estudios que lo indican hoy. Y también depende, también lo hemos hablado muchas veces, depende de tu rol. Las mujeres somos más tendentes al estrés porque tenemos muchos más roles asignados finalmente. y de responsabilidad. Claro. Sí, sí. Yo creo que ahí hay una... Claro, el tema, como veremos, ¿no? Al final está muchas veces en cómo nos relacionamos con las cosas que nos suceden y cómo las interpretamos. Porque fíjate que algo que puede ser un factor estresor para mí, tú puedes vivirlo, pues para nada estresante, sino que a lo mejor lo estás sintiendo como algo que te está motivando, o algo que te está Incluso. poniendo las pilas, o algo que, no sé. Entonces, esto es muy importante verlo, porque si es así, entonces yo sé que puedo hacer algo en mi mundo interno con respecto Por a eso, supuesto. ¿no? O sea, puedo
darle un significado diferente, mm, puedo decidir interpretarlo de otra manera. Entonces, hay mm, cosas que cuando hablamos de cosas súper fuertes y vitales, y duelos, y muertes inesperadas, y enfermedades graves, y yo qué sé, una situación de desempleo que, ¿sabes? De no que poder llevar sostienen. dinero a tu casa y tener hijos. O sea, obviamente estamos ahí hablando de cosas muy, muy, muy gordas, que efectivamente incluso en esos casos, cuando se mantienen mucho en el tiempo situaciones así, lo que hacen es crear, cronificarse, o sea, llegar a que el estrés se convierta en algo patológico o algo crónico, algo que ya tienes en tu vida Mm, y además que lo has normalizado hasta el punto de mm, que eres capaz de convivir con ello sin pensar mm. que eso te está mermando absolutamente la vida. Totalmente, totalmente. Mercedes hace aquí una pregunta que me parece súper interesante y creo que esta sí podemos responderla ahora rápidamente, no porque nos apetezca más y la de Carolina no, sino porque viene muy, muy a lo que estamos hablando, ¿no? Dice, cada día me estresa menos cosas. ¿Será la edad o el estar en un proceso de enfermedad crónico? Que Mm. tiene que ver con esta Yo, relativización, ¿no? Que sí, hablábamos sí, antes. totalmente. Es que fíjate, es que es eso, ¿no? O sea, yo creo que cuando ya me gustaría decir que no necesitamos vivir situaciones muy, muy adversas y muy Mm, difíciles para darnos cuenta de esto que acaba de decir Merchi. mm, Ojalá que fuera más así, ¿no? Y que no necesitáramos tocar fondo para ver qué es lo verdaderamente importante en la vida. mm, mm, La cuestión es que a mí me ha costado mucho verlo, ¿eh? Y he mm. pasado por muchas historias de enfermedad hasta que me doy cuenta de qué es lo importante y qué es lo que no, y consigo relativizar. Entonces, ¿qué es Mm. lo que pasa? Que en estos casos, efectivamente, cuando estás viviendo algo como esto, cualquier otra cosa, si la pones en comparación, dices, esto es una nimiedad, esto es algo que, vamos, que estoy siendo un necio si presto atención en Claro, si esto me cuando quedo lo aquí en importante esto, es. claro. Y de la misma manera, por ejemplo, a mí la enfermedad me ha hecho darme cuenta de que las cosas importantes tienen más que ver, yo no sé, las compañeras que tengo aquí de esta experiencia vital, si piensan igual, pero a mí me han hecho darme cuenta de que de lo importante que es, pues bueno, pues el estar con tu gente, las relaciones, el amor, ¿no? La generosidad, los tuyos, más que lo que yo he estado toda mi vida muy de cara a, pues eso, a lograr cosas, a conseguir puestos, a conseguir reputación, a conseguir logros, éxitos, palmaditas y algo que de alguna manera estuviera como constantemente alimentando mi ego, ¿no? Ujú, ujú, Que luego al ujú. final nunca se alimenta, porque el ego es como. Es que es un cuento de nunca acabar, claro, claro. Entonces, sí, 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 pero efectivamente esto suele pasar cuando estamos viviendo situaciones críticas, que al final nos damos cuenta bueno, de que muchas veces nos estamos preocupando por auténticas gilipolleces. Y Sí, es el drama de nuestra vida, es ese, no darnos cuenta de qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante, pero al final lo hacemos todo como todo un drama, ¿no? Entonces, sí, este es un punto que es un trabajo como muy de mirarse hacia adentro y observarse en las cosas sí, que nos preocupan tanto y que nos parecen tan dramáticas, ¿no? Que no lo sí, son. sí. Son. Y yo sí creo que se suma ahí un poquito lo que decía también Mercedes, sí la edad, no la edad como edad, sino la sabiduría y la experiencia, porque muchas de estas cosas al final te vas dando cuenta tú mismo de, madre mía, si es que en qué cosas me atrapo, ¿no? Y después ya de unos años ya hablas de ti en pasado. Yo antes era así, antes. Entonces sí que hay algo también de ir avanzando. Bueno, efectivamente, quien quiera y tenga la capacidad y la conciencia y las ganas de vivirlo así, con algún cambio para no atraparse siempre en lo mismo. Pero yo creo que la edad o barrita y sabiduría sí da también algo de mirar las cosas con un poquito menos de gravedad. Pero bueno, sí, hay que querer hacerlo también, es verdad. Sí. Sí, yo creo que no necesariamente tiene que pasar siempre una crisis existencial. Puede ser como algo que poco a poco vas notando como Hmm. una especie de necesidad de encontrar, no sé, un sentido a la vida y de
y de, pues eso, ¿no? De relativizar, de darte cuenta de que muchas veces nos estresamos por tonterías. Mira, yo antes, por ejemplo, me estresaba muchísimo con el desorden en mi casa. Y bueno, y no solo con el desorden, sino en cuanto había un arañacito por aquí, una tonterita por allá, pues bueno, ahora con 2 gatos en casa tengo todos los sofás Imposible. arañados. Y bueno, hombre, a veces digo, jolín, y les pego una regañina. Ya me oyes tú muchas veces cuando le digo Sí. a ella, bájate del pollete porque me está rompiendo. Pero ya como que no le, o sea, no me estreso, o sea, por eso, no sé. Entonces, bueno, ¿qué te parece si hacemos como una pequeña invitación de que las personas se pregunten ciertas cosas como un pequeño Genial. autotest, ¿no? De cuando la persona se estresa, ¿qué sucede ahí? ¿No? Sobre todo para que identifiquemos, que nos identifiquemos en esos momentos eh, en qué situaciones, qué está pasando y como que lo tengamos un poco más presente como algo interesante y de autoconocimiento de uno mismo. Muy bien, muy bien. ¿Nos guías tú? ¿Nos das así Pues algunas sí, preguntas que pero podamos súper hacernos? corto y Sí. simplemente no hace falta casi, bueno, si alguien quiere cerrar los ojitos, pero es simplemente como un poco de mirar hacia adentro y colocarnos en un momento que nos acordemos incluso del día a día, que sintamos que efectivamente se eleva a ese nivel de estrés. O sea, y empezamos a estresarnos, ¿no? O a abrumarnos, a sentir este tipo de sensaciones. Y, y la pregunta mía en esos momentos es, bueno, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, para cada una de las personas que estamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que crea estrés en mi día a día? De hecho, luego cuando terminemos esto, que es un minuto solo, pues a lo mejor cuando terminemos el directo, que las personas a lo mejor lo escriban, ¿no? Lo dejen por escrito. ¿Qué tipo de cuestiones son las que a mí más me generan estrés? ¿Tiene que ver con situaciones? ¿Tienen que ver con personas que me estresan? ¿Son más bien de tipo interno? Es decir, algún tipo de pensamientos míos o sensaciones o molestias o emociones. ¿Qué es lo que, supongo que en cada caso pues podrá haber distintos factores, ¿no? Pero, por ejemplo, conectar con una de esas situaciones en la que tengo muy claro que me estreso, ¿vale? Y ahí, bueno, si estamos hablando de que, por ejemplo, tiene que ver nuestro contenido mental, es decir, nuestros pensamientos están influyendo a la hora de crearme esa sensación de estrés, preguntarnos también estos pensamientos que tienen que ver con el pasado, tienen que ver con el presente, tienen que ver con el futuro, ¿no? Y luego también creo que es importante, ¿dónde siento yo ese estrés? O sea, ¿qué parte de mi cuerpo se está congestionando, se está Apretando. apretando, se está poniendo denso o se está cargando? ¿Es mi cuello? ¿Es mi cabeza? ¿Es la espalda? No sé, y qué siento, ¿no? Ahí cuando tengo ese nivel de estrés. Y luego también creo que es interesante darnos cuenta de los pensamientos que llegan post. O sea, he hablado de los pre, que a veces son los que generan el estrés, pero luego los post, ¿no? Porque cuando estamos ya metidos en la bola de nieve, la bola del estrés, también como que surgen muchos pensamientos que pueden llegar a realimentar y a retroalimentar el propio estrés. Entonces, pensar ahí un poco y cuando yo ya estoy metida en ese estado, ¿qué me pongo a pensar? ¿Qué mi cabecita se pone a pensar? Y luego también, ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué hago en esos momentos? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi comportamiento? Y a lo mejor me enfado con todo el mundo y cuáles son mis emociones, mis relaciones son más difíciles, hago algo para evitarlo, sigo ahí, es decir, este tipo de cuestiones son muy interesantes. Es un trabajo de observarnos en esas situaciones para ver todos los contenidos que tienen que ver a nivel de pensamientos, de sensaciones corporales, cómo están, digamos, actuando en torno a esa situación de estrés. Para ver, porque es lo que siempre hemos hablado, no vas a poder cambiar
algo hasta que no lo identifiques. Sí, no No lo vas a conoces, poder claro. sacar la espina hasta que no sepas dónde la tienes metida, ¿no? Mm, mm. Y en Entonces, general, algo que también hemos hablado nosotros, Carmen, creo que en el anterior, en el de gestión de emociones, es que en general muchas situaciones a nosotros se nos repiten en nuestras vidas diarias, ¿no? Y los estresores, como hablábamos también antes, lo importante que es identificarlos, también. Entonces, este ejercicio que ahora proponemos, que estás explicando muy bien y que de verdad creo que la invitación debería ser a que cuando este directo termine os pongáis y podéis a identificar esto, es fundamental porque en realidad esto se va a repetir varias veces. O sea, van a darse ciertas características de esa situación que va a ser bastante parecida. Discutí con mi pareja o me faltó tiempo para una entrega de no sé qué. Como decíamos antes, los grandes eventos, esos que no podemos controlar, van a venir a nuestra vida y los vamos a saber sobrellevar casi siempre, o sea, el 99% de las veces. El estrés se genera mucho en esto que estamos viendo. Entonces, es importante que quien pueda, como dice aquí Mercedes, me encanta el ejercicio que proponéis, de verdad que al terminar puede hacer un pequeño reconocimiento, como dice Carmen, el estresor, esto me estresa, y sobre todo las preguntas esas claves que has hecho, ¿verdad? ¿Dónde lo siento? ¿Qué pienso? ¿Qué hago después? Para poder como ganarle un poco el pulso a la inercia con la que generalmente vivimos estas situaciones. ¡Fua! Y nos fuimos ahí y no nos paramos a reconocer dónde lo sentimos. O sea, lo sentimos, pero seguimos. Yo recuerdo haberlo vivido, sentir la mandíbula apretada y seguir en el día sin pararme a decir, ¿qué me está pasando hoy? ¿Qué es lo que creo que no puedo resolver y me tengo que parar a mirarlo? Me parece excepcional que puedan hacer este ejercicio, como estás explicándolo. es exactamente lo que dices, no es vivir más conscientemente. Es decir, Ujú. es no vivir con tanta inercia ni de forma reactiva, sino como observarnos. Y ya no solo en esto que, o sea, como lo acabo de explicar, que sí, que por supuesto, ¿no? Porque desde ahí se pueden cambiar ciertas cosas. Se puede cambiar la forma en la que yo me relaciono con lo que pienso, etcétera, etcétera, Uh-huh. sino también en esto que vamos a hablar ahora, que son algunos de los... Ah, bueno, no, y vamos a hablar también del estrés, el eustrés y el distrés, o sea, la parte funcional, ¿no? Voy a irme Pero bien a rápido las lo podemos pasar eso. consecuencias, pero Sí, pero vamos a las consecuencias, Carmen, porque va a ir súper unidos, si te parece ahora con esto que sí, estamos sí, hablando, sí, ¿verdad? De los sí, sí, estresores. sí, justo. No, pues yo pienso bueno, el nivel, o sea, por ejemplo, cuando muchas veces nos hemos dado cuenta que de repente, pues yo qué sé, estamos durmiendo mal, tenemos insomnio, etcétera, y no nos paramos a darnos, o sea, a observar cuál puede ser, o sea, las causas de eso y que Uh-huh. efectivamente es casi siempre tienen un origen ahí, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En que vivimos Uh-huh. con demasiado estrés y demasiado preocupados, demasiado ansiosos. A nivel físico, o sea, hablando de las consecuencias, es lo que hablábamos, ¿no? El sistema de estrés ha surgido como una respuesta realmente fisiológica o psicofisiológica para asegurar nuestra supervivencia, pues un poco como el Uh-huh. miedo también en situaciones de peligro. Lo que pasa es que lo acabamos normalizando y las consecuencias de no ser capaces de que eso no se normalice, sino poderlo regularlo y mantenerlo a unos niveles razonables, pues son a nivel físico, las que muchas veces conocemos pueden ir desde dolores de cabeza, que esto porque hay mucha tensión, ¿no? Dolores de cabeza. Jaquecas, Trastornos sí. digestivos es lo Uh-huh. más típico, que si ahora Uh-huh. diarrea, que si ahora me estriño, esto yo además lo vivo mucho. Dolores de espalda y de hombros, esa carga, ¿no? Que noto, ese cansancio excesivo también, ¿no? Uh-huh. Como una especie de agotamiento. El estrés, Carmen, aquí estaba recordando, puede afectar nuestra menstruación en las mujeres, o sea, dificultades hormonales también, la respuesta sexual en hombres y mujeres también. O sea, hablando de lo físico y lo fisiológico, Totalmente. imagínate. Y en altos y así prolongado de forma continuada en el tiempo y con ciertos niveles, pues claro, también lo que hace es debilitar mucho el sistema inmune. Y Ujú, esto lo ujú. hemos podido ver en algunos casos donde hemos estado viviendo situaciones súper estresantes y que luego a lo mejor después de pasarlas, pues cogemos una infección o un catarro o algo porque justamente se nos ha bajado el sistema inmune, o sea, Ujú. las defensas. Y luego también, pues lo que dices tú, temas de desarrollos hormonales, incluso, fíjate, el tema de obesidad o pérdidas de peso.
en los dos lados también tiene que ver muchas veces con el estrés. Y luego, obviamente, cuando estamos hablando de niveles muy altos, prolongados en el tiempo, sí que puede llegar a tener consecuencias bastante graves, ¿no? De enfermedades, accidentes cerebrovasculares y más. Cardíacas. Yo, por ejemplo, bueno, yo estoy convencida que el tema del estrés crónico en mi vida ha sido una causa fundamental en mi enfermedad. Eso vamos, lo tengo clarísimo. Lo tienes ya claro, ¿no? Sí, aunque pueda haber más cosas, obviamente, pero esto ha sido como un detonante inmenso, enorme. Pero yo me estaba acordando, mientras estábamos escribiendo estas cositas del directo, del caso de Ramiro. Me acuerdo un compañero mío cuando trabajé en San Salvador y estábamos allí desplegando una red de telecomunicaciones, y este chico tenía una responsabilidad bastante importante y era un tío muy responsable, pues eso, muy entregado, muy apasionado, pero y ahí como, bueno, y claro, la carga era brutal de trabajo que teníamos con Telefónica. Y yo recuerdo que un día no llegó a la central de operaciones y me comentaron amigos que es que se le había quedado paralizado en medio lado de la cara. Oh. Por estrés. Obviamente esto luego pasó, luego ya me enteré de que esto pasó, pero quiero decir, ¿hasta dónde puede llegar? Porque claro, estamos hablando de que el estrés lo que hace es, tiene muchísima carga hormonal, y entonces la elevación de la adrenalina y del cortisol que está envenenando en nuestra sangre, eso mantenido en el tiempo, pues las Qué simbólico el síntoma, una parálisis, o sea, hasta aquí ya, yo me paralizo, claro, ya como no dices, podemos justo, más. es el mensaje, ¿no? Que Sí. dice, para, si no Sí, puedes mira, y estar. me has hecho acordar yo también de Antonio, un paciente también, hombre, justo, que atendí, que subió en una gerencia aquí en un puesto en Chile y empecé a caerse el pelo, la alopecia areata, que tiene mucho que ver con esto. O sea, de hecho es con un poco de genética, pero es como Cierto. la única razón, no es por hongo, no es por un trastorno. Se le caía y renunció, que le costó muchísimo tomar la decisión en su proceso, y volvió a llenarse de pelo. O sea, y también veíamos simbólicamente el síntoma, ¿no? Este pelo que ya claudica, o sea, ya no puede más, no tiene fuerza para crecer, no tiene fuerza ni para sostenerse, tiene que rendirse, tiene que caerse. Claro, Qué fuerte también, sí, como el cuerpo nos habla. Totalmente, nos habla Sí, siempre. qué buen ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Y luego a otros niveles, ya no tanto cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel mental, también los niveles altos de estrés pues pueden originar problemas. Obviamente, lo hemos experimentado alguna vez de tener poca claridad mental, de tener como mucha confusión, de la falta de concentración, de la falta de memoria, pues también dificultad a lo mejor a la hora de tomar decisiones adecuadas, pero porque tenemos como mucha confusión. Que no estás pensando bien, claro, con claridad. Claro. Y luego, bueno, a nivel emocional, pues ya sabemos que todo lo que desencadena esto, pues, mira, empezando por uno de los que para mí son más evidentes, ¿no? Yo cuando me he visto en una situación en la que me he estresado o que me sigo estresando, porque obviamente pues sigo viendo situaciones de ese tipo, hay una cosa que siempre me pasa, es que me doy cuenta de que pierdo mi sentido del humor. Ay. Claramente es como que me pongo súper seria, ¿no? Pero bueno, luego que te iba pues a irritabilidad, a ansiedad, a tristeza también a veces, ¿no? Y eso también puede llegar a depresiones. O sea que quiero decir que a nivel de emocional y por tanto conductual después, es decir, de cómo actuamos, cómo pensamos y cómo sentimos, ¿no? Y en base a eso actuamos. Entonces también. Y puedes sentirte otro. Mi marido me llama Mr. Hyde cuando aparece eso de repente, que viene Mr. Hyde. ¿Te estresaste por algo? Ay, sí. Pero claro, esa clave de humor también me hace fácil reconocerla, porque yo cambio absolutamente, como tú decías, mucho más irritable, pierdo el humor, pierdo la alegría, y es como, aquí pasó algo. Está bueno ponerle nombre. Muy bien, porque esto está diseñado para que nos vayamos conociendo poco a poco y vayamos viendo, a ver, ¿cuándo me doy yo cuenta de que estoy tensa y estresada? Cuando estoy seria, vale, vamos a relajarnos, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, pues y las relaciones también se pueden ver muy dañadas. Eso te iba a preguntar. Si tú creías que había relación, sí, ¿no? O sea, el estrés también puede afectar. Con las relaciones, por supuesto, obviamente, el estrés, la ansiedad, esto puede afectar muchísimo las relaciones, porque es difícil a veces con todas estas
conjunto digamos, de consecuencias que puede haber a todos los niveles y de rabia o de ira o de frustración o de irritabilidad o de tal, es más difícil pues mantener vínculos saludables, ¿no? Entonces, Carmen, ¿y tú? Perdóname que te he no, dime, interrumpido, dime. es que creo que voy con un poquito de desfase. No, aprovechando también justo de hablar de estas consecuencias y en honor al tiempo y a las claves, que son los que nos suelen interesar también mucho más a nuestro público, ¿tú qué propones para gestionar de una forma más saludable estos cuadros, sobre todo ya centrándonos un poco, ¿verdad?, en el estrés, porque además es lo que íbamos a trabajar hoy, más allá de la diferencia de la ansiedad? ¿Qué propones tú para que esto, que en el fondo no hay nadie que esté libre de sentirlo? No conozco, no creo yo que haya una clave para vivir sin estrés en términos de que pueden llegar situaciones estresantes. Es verdad que hay gente que de verdad vive hasta esas situaciones de una forma muy, muy zen. Pero ¿qué propones tú para regular eso y gestionarlo? Mira, la primera de las claves para mí, por lo menos a mí, yo voy a decir lo que a mí me sirve y lo que veo que le sirve a algunas personas de mi entorno o Fantástico. que siento sí, que es interesante. Por ejemplo, el tema de lo que hablábamos antes de priorizar y relativizar. Lo que decía Las Mercedes también. tareas. Sí, Porque lo que sí. importa, o sea, es lo que importa, pero es que muchas veces creemos que lo que importa es todo. Y Todo, que, sí. Y que importa mucho. Y no importa tanto a y que veces. importa mucho. Entonces, al final nos damos cuenta de que esto que creíamos que era importante, importantísimo y que de eso dependía de nuestra vida, pues no. Pues la No. verdad es que no, ¿no? Mm. Entonces, pues es cuando nos vemos así en esas, pues es hacer como un listado, pararnos, reorganizar un poco lo que y quitarle importancia. Y yo de verdad que creo que esto está, por supuesto, en nuestras manos. Y es que creemos que todo es trascendente y no. Y nos hablamos de a lo mejor de pequeñas cosas más superficiales o más banales, son exigencias o autoexigencias que nos montamos basadas también en lo que hablamos antes del perfeccionismo y el control, y basadas en el miedo a equivocarnos. Yo creo que esto es importante como observarlo y decir, bueno, pues mira, si no hago esto, si me quito esta parte, si esto no lo termino, si esto tal, no me voy a morir aquí. No es una cuestión de vida o muerte. Eso, lo primero. Luego yo, uno de los temas que creo que es común, que las dos lo pensamos, que es el tema de aprender a respirar. Fundamental. Porque vivimos como respiramos Sí. realmente, ¿no? Y entonces, Y respiramos fatal en y general. respiramos fatal. Entonces, poder conectarnos con ese Valium natural que tenemos, que es un ansiolítico natural, porque si sabemos respirar y hacemos unas respiraciones ondas profundas y abdominales, en un determinado momento estamos como ayudando a que nuestro sistema nervioso de la parte del parasimpático, esa de la calma, se active. Pues esto el cerebro se va a dar cuenta rápido. Entonces, yo creo que obviamente estamos hablando de unos niveles, no estamos hablando de niveles de ataques de ansiedad ni cosas por el No, 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 estilo, eso. que esto Sí, se por trata, eso. pero para bajar ciertos grados de ansiedad o del estrés que estamos hablando, creo que la respiración es fundamental. Y luego lo que siempre comentamos tú y yo, y que para nosotros es importantísimo, ¿no? Ese vivir vivir cada momento, vivir cada instante como si fuera el primero y como si fuera el último, vivir el presente, porque es que al final se nos escapa la vida y nos perdemos la vida, y estar viviendo en qué es lo que voy a hacer mañana, qué preocupación tengo para mañana o qué quiero conseguir pasado mañana, es lo que también me lleva a crear, a generar más estrés, ¿no? en mi vida. Si me dejas decir alguna más, aunque tengo aquí un listado que podría contar muchas más claves, pero para mí también todo el tema este que estamos hablando del trabajo de observarnos, lo que estábamos hablando de que es un trabajo en el fondo de autoconocimiento, ¿no? De escucharnos nuestros pensamientos que vienen y observarnos y darnos cuenta de que muchas veces podemos cambiar esa percepción, podemos cambiar esa interpretación, que esa interpretación está basada en nuestro filtro mental de nuestras creencias, pero que yo puedo, si quiero, darle un cambio de mirada y verlo de otra forma, de tal manera que lo relativice y diga, pero ¿y esto? ¿Por qué es tan importante? Pues si tampoco es tan
dramático, ¿no? Mm. Entonces creo que todo este trabajo interno de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y de ir soltando y dejando caer muchos de esos Mm. constructos nos ayuda un montón. Y ahora te voy a dejar a ti que cuentes las que bajo tu punto de vista. Voy a contar ahí, pero es que también leo aquí a Mercedes que dice algo muy bonito y que estaba justo como poniéndole la guinda a lo que tú decías, ¿no? Cuando vives en el hoy, en el momento, yo me siento en paz. Eso le pasa a Mercedes. Pues Mercedes, yo quiero decirte que has conseguido mucho, ¿eh? Porque es que eso, en la sociedad en la que estamos hay que hacerlo, muchos lo conseguimos con cierto esfuerzo y no siempre, pero es muy importante que no lo dejemos de perseguir como objetivo por todos estos beneficios que tiene vivir en el presente en relación, por lo menos, al estrés. O sea, eso seguro, al estrés. Yo que aporto un poco a lo que tú dices, cuando yo lo trabajo en consulta doy como, o sea, parto como de 3 puntos que me parecen importantes. Uno tiene que ver con hacer una elección consciente de querer cambiar esto. ¿Por qué lo digo? Porque yo siempre soy un poco como el Pepito Grillo de estas conversaciones, ¿no? De que yo veo que, porque lo veo mucho en consulta, veo que a veces la vida nos da un montón de señales, de red flags, como de alertas rojas, y yo atiendo pacientes que ya han tenido un preinfarto, que han tenido parálisis, que tienen problemas de piel, que está muy relacionado todo eso con estrés, y aún así no hay ningún momento en el que sea, ya, esto tengo que cambiarlo. Por eso hablaba antes de la inercia, ¿no? Es como meterse ahí y de ahí no salgo. Y claro, además vives en una sociedad que casi te dice, pero tú no tienes estrés, qué raro, algo estás haciendo mal, ¿no? Sí, en realidad. Entonces, yo creo que un primer punto es decidir en una acción consciente, yo hay algo de mi estrés que quiero cambiar. Hay algo del estrés con el que vivo ciertas circunstancias que quiero cambiar. Porque eso es lo que para mí nos lleva a un segundo punto, que es también desplegar una suerte de conductas de prevención del estrés, que de hecho hicimos un post, ¿cierto?, este mes, porque de verdad que es muy importante, o sea, se puede prevenir, la idea es no entrar, y esto lo uno con lo de vivir el presente también, no entrar como ¡fua!, a la experiencia y en la rueda del estrés, y aquí yo no supe cómo entraba otra vez. ¿Cómo que no supimos cómo entrábamos otra vez? No le pusimos la atención que nos merecemos, no nos cuadramos y nos paramos y dijimos, este año o esta situación yo no la voy a seguir viviendo así. Entonces, cuando tú tomas la decisión que decía en un primer punto y luego haces actividades de prevención, yo siempre trabajo con una metáfora en las sesiones que es, qué fácil nos resulta mucho saber que si salgo a las 4 de la tarde de casa y voy a volver por la noche, ¿verdad?, coger una chaquetita, agarrar una chaqueta. Esto es un poco lo mismo. Si yo sé que cada vez que voy a España, que es un acto maravilloso, que me encanta, que lo paso muy bien, que veo a la familia, pero 3 semanas antes soy Mr. Hyde, o sea, me estreso bastante, pues cada año intento estar muy pendiente de eso. Y primero, hablo con mi medio, ya sabéis lo que viene, voy a estar un poquito alterada y no pasa nada y lo reconozco sin pudor. Me preocupo de alimentarme bien, de descansar. Hago listas para los que nos sirve Muy mucho y somos importante. perfeccionistas. Hago listas, hagamos listas cuando nos abrumemos. Hay muchas veces que a mí alguien me dice, dame una técnica para cuando me abrumo. En lista. Pero eso sí, yo los invito a separar lo urgente de lo importante, porque en general ponemos todo como urgente e importante. Y hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes que pueden ir saliendo a otro ritmo. O sea, para cuando vivimos con un poco de abrumarnos con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, una actitud de prevención del estrés es hacer listas Y yo creo y que, cumplirlas. bueno, pero fíjate, yo creo que, perdona que te interrumpa un momentito, pero Sí, simplemente el hecho de hacerla, por lo menos ya a mí en mi libera caso, me muchísimo, libera, o sea, me porque alivia un ordena. montón. Sí, Claro, exacto, porque te claro. ordena y ahí es donde puedes ver efectivamente lo que dices tú, qué es lo urgente, qué es lo importante y qué es lo que si no sale, pues tampoco es un Como drama. Es decías que en tú, el claro. fondo nos damos cuenta de que en el fondo si no sale nada, tampoco pasa Sí, nada. Es que sí. estamos obsesionados con que queremos hacerlo todo y que tal, y no tenemos ninguna compasión y de autocompasión, esto que hablábamos muchas veces de tratarnos bien, ¿no? Bien. Porque si tu madre o bueno, o tu mejor amiga te está diciendo, fíjate, es que no sé qué, es que esto no lo voy a poder hacer y qué tal, ¿cuáles son tus palabras hacia esa persona? Pero hombre, no va a pasar nada, o sea, ya verás cómo va a salir, vas a poder, o sea, en cambio eso a nosotros no nos lo No decimos a nos lo nosotros mismos, decimos. Claro que ¿no? sí, Es lo que claro hemos que hablado sí. muchas ¿Qué le veces. dirías al otro, no? Que hemos hablado a veces. Sí. Hay una ¿Y qué cosa así más? en las listas que yo también quiero que cada uno lo vea cómo le sirve, ¿eh? Porque hay un tema también en las que somos de hacer listas de la sensación de vivir con muchos pendientes, ¿vale? Ujú. Entonces, ahí también hay un tema de conceptos. A mí algo que me sirvió mucho de mi propia terapia es cuando mi terapeuta me dijo, bueno, lo puedes ver como que siempre tienes cosas pendientes y no llegas, entonces qué mal que no llegas,
o puedes ver que tienes siempre una cajita de acciones que hacer y tú decides cuál sacas en ese momento, ¿no? Porque yo tengo tendencia a vivir con muchas listas, ¡ay, quiero hacer esto y esto y esto! Y me las hago. Pero claro, tengo que estar muy consciente de que no importa que no cumpla, son sueños que quiero, materiales que quiero revisar, películas que quiero ver, lo que sea, ¿no? Yo me las hago así muchas veces para ordenar, como dices tú, cuando lo pongo, está en mi cabeza y lo pongo ahí, pero cuidado con que no descubráis en vosotros que sois de una tendencia de cuestionarse porque no cumplo, porque no... Y ahí se puede hacer una resignificación del concepto. No es que viva con listas de pendientes, yo tengo siempre una cajita de la que sacar cosas que hacer. Entonces, estoy sin hacer nada, puedo mirar mi lista y decir, ay, pues voy a leer este material que lo dejé el otro día ahí. No es lo mismo que decir, ¡ah, no hice un pendiente que tengo ahí! ¿Vale? O sea, cuidado también con cómo nos tratamos. Exacto, es que es lo que hablamos también de la percepción que decíamos antes, ¿no? Que algo que para una persona puede ser estresante, para otro puede ser maravilloso. Por ejemplo, esto que Claro. acabas de decir, ¿no? Para alguien tener una lista de un montón de cosas dependientes, pues le puede transmitir un agobio y un tal. Yo, Claro. la primera, he sido mucho de eso, ¿no? De querer hacerme las listas para ordenarme un poco. En cambio, hay otras personas que tener una larga lista de cosas, dice, ¡qué guay! ¡Qué de cosas puedo hacer Me y tengo quedan que por hacer, hacer! ¿no? ¡Qué bien! Entonces, fíjate qué diferente la Eso actitud es. de cómo te relacionas con las cosas. Por eso digo que es muy importante esa parte de actitud y de percepción o de Sí, quererle darle la vuelta a eso, ¿no? Que tú decías sí. antes. Sí. ¿Y qué Y mi más? última sugerencia, que es que viene además, madre mía, qué sincronía mágica tiene todo esto, ¿no? Con esto que nos dice ¿Qué aquí dice? MFS, bueno, dice, a veces no es ni real, es nuestra mente la que produce ese estrés, absolutamente. Y ahí, que con Carmen lo hemos hablado varias veces, una de las cosas que proponemos, que yo la traigo hoy aquí porque me ha tocado a mí sacarlo, pero que está también en muchos de nuestros cursos, ¿verdad? Y talleres, es esa pregunta que uno se para y dice, pero vamos a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque muchas veces esta, que yo le llamo un poquito a veces la loca en la azotea, ¿no? Que funciona como un poquito separada de nosotros, como con mucha producción, a veces se ha encargado de ponernos en lo que yo le llamo también la fantasía del terror, ¿no? Pero sin nombre, o sea, sin verlo tan claro, es como una sensación de que algo terrible va a pasar. Y cuando tú te pones delante, te paras y piensas y te preguntas, yo incluso a muchos pacientes les digo, pregúntatelo en voz alta, que tiene más peso. Pero vamos a ver, Clara, ¿qué es lo peor que puede pasar si, no sé, si no hago este pendiente que tengo, si no hago esto que me esté estresando? Y muchas veces, como decías tú, Carmen, ahí, ese es un ejercicio de relativizar y te das cuenta de que en realidad No nada, pasa nada, claro que no. nada tan grave. No, no pasa nada, no pasa nada. Y luego, bueno, luego un poquito también, no hemos hablado aquí pues de muchos ejercicios, de ejercicio a lo mejor de movimiento consciente, de trabajos de yoga o de meditación, o incluso de irte a caminar, de hacer ejercicio, de irte a bailar. Todas estas cosas Los también nos mejores. ayudan a bajar esos niveles de adrenalina a veces que tenemos. Pero estamos hablando como un poco... Ay, que tengo aquí a mi gatita, mira, la voy a... Ahí está, la que araña, la que te estresa a veces. Leia si es más rica, si no. Sí. El pobrecito también. La Anda, criticas de míralo. más, se porta más bien. Bueno, y esto, ¿no? Y tener relaciones y personas que nos nutran, gente como tú, que es maravillosa, Clara, gente como muchas Como tú. personas que tenemos aquí en el grupo, Amparo, Merche, no sé, no he visto por ahí muchas más, pero estoy segura de que todos los que estamos aquí son gente que podemos apoyarnos unos en otros y estas relaciones también saludables y nutritivas ayudan mucho. Y tú lo que Ay, decías sí. antes, ¿no? La posibilidad de contar con esa red para un momento dado contar que vas a vivir esta situación, que ellos comprendan bueno, que tú esto lo vives de determinada manera y que haya esa comprensión por parte de todos. Mm. Sí, ese ejercicio que es como de autoconocimiento y también de perder la vergüenza y de hacer partícipe a los tuyos es muy bueno en este tipo de gestión del estrés, ¿verdad? Porque le Claro, estás dando a conocer al otro, esto me va a pasar, es posible, estamos preparados, no pasa nada, ¿no? Es un ejercicio de autoestima importante hacerlo, muchas claro, veces. Marga. totalmente. Ah, Marga es Amarga, su hola nombre. Amarga, Marga. preciosa. Es que con esas siglas que tienes ahí no sabía quién No, eras. no te reconocíamos. Mi Yo quería hace un niñas, minutito volver a la pregunta de a la Carolina, pregunta. Sí, sí, no, ¿cierto? tenemos que responder a eso. ¿Cierto? Y mientras también ir preguntando, si te parece, Carmen, si tenéis alguna pregunta, Sí, algún comentario, alguna técnica, algo que queráis ahí también contarnos. Pero voy a recapitular compartir. la de Carolina, ¿vale? Sí. Cómo ayudar a pacientes con personalidad neuroticista o neurótica que llevan altas cargas de ansiedad a su entorno. ¿Tú qué dirías, Carmen? Imagínate esto, alguien con esta personalidad que tú misma estabas diciendo, ¿verdad? Un poco tendente al Sí, neuroticismo, sí. y llevan esas cargas de ansiedad a su propio entorno. Entiendo que esa es la pregunta, Caro, si no, me corriges. Claro. ¿Qué dirías tú, Carmen?
que debería escucharse este directo entero. Y luego, más allá de eso, probablemente hacer a lo mejor algún tipo de trabajo. A veces necesitamos, lo podemos hacer solos, pero a veces necesitamos también un acompañamiento, una terapia, una psicoterapia. Por Alguien que nos supuesto. ayude un poco a desdramatizar, a salir de ese neurotismo que de hecho lo que acabamos es exactamente contaminando nuestros entornos y salen perjudicados pues toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Obviamente, yo por ejemplo, que conozco a personas así, lo que hago intento, y además de la familia, o sea que es difícil Ya, cerrar qué las difícil puertas, salirse ¿no? de eso, por supuesto. Pero lo que intento hacer es, en la medida de lo posible, pues poner distancia, intentar que sean momentos puntuales cuando hablo con ellos y no entrar demasiado al trapo y en discusiones. Y aún así, a veces es inevitable, ¿no? Que si la otra persona todo es pánico, todo es un dramatismo, todo va a ser no sé qué, pues al final, pues bueno, intentas dar algunas pistas, algunas claves, algunas herramientas, algunos recursos como lo que damos aquí, pero hay gente que no se abre a eso y simplemente ni lo quiere mirar de frente y por tanto sigue en su vida a ese ritmo. Lo peor es que no solamente está viviendo su vida de forma crepuscular y como si no tuviera ningún sentido y que no está viviendo, está sobreviviendo, sino que es que hace que todo su entorno lo Su viva de esa medio. manera. Sí. ¿Tú qué dirías? Pues yo un poquito lo mismo. No sé si ahí quiero, Carolina, si aún estás y nos quieres aclarar, quiero ver si lo he entendido bien, porque ella hablaba de pacientes, entonces como es doctora, no sé si es como cómo hacerlo en una intervención con un paciente o a lo mejor alguien que conoce. Yo, hablando ahí como terapeuta, si fuera un paciente para mí, yo intentaría hacer una suerte de espejo, ¿no? Espejarle al paciente cómo podría ser alguien de su alrededor, ¿no? Y cómo se puede estar sintiendo esta gente, pero no diciendo, no directamente según, ¿tú has pensado cómo se siente tu medio? Porque en general ahí se levantan las defensas un poco, sino Claro, haciéndole sentir también un poco eso. Hay otras técnicas, o sea, la entrevista a mi familia, un poco como prepararle unas preguntas y que pueda hacerlas a su familia y su familia le conteste y vea también cómo es vivir con alguien con estos altos niveles de perfeccionismo y de neuroticismo. Si era eso, Caro, a ver si eso te ha servido, pero me sumo además, adhiero totalmente a lo que tú dices, Carmen, o sea, creo que la base siempre es también trabajar con esa persona independientemente del estilo de personalidad neurótico, que es mucho más tendente a vivir cuadros de estrés, sin duda, pero esto de vivir el presente, aunque suene como muy no, zen y muy tópico, no, es que es pero clave, es que es es clave. clave, o sea, es clave, es que nos estamos perdiendo la vida. Mira, lo hemos hablado, ¿te acuerdas cuando pensábamos en ejemplos y decíamos, fíjate, el típico, que además es un caso real de uno de mis hermanos, que no mi hermano, sino un amigo de mi hermano que era el anfitrión de la fiesta. ¿Te acuerdas cuando le decíamos, el anfitrión de la fiesta que Si está es que queriendo al que la final fiesta peor lo pasa. salga todo perfecto y controlándolo todo, y dónde está esto, y dónde está lo otro, y dónde no sé qué, y al final cuando termina la fiesta dice, ay, pero ya ha acabado, ¿Qué pero si pasó? me he perdido la fiesta y no he disfrutado nada. Nos pasamos la vida así. Entonces no Totalmente. creo que es importante este cambio de actitud y de vivir la vida de una forma mucho más relativa, mucho más desdramatizando y que de verdad que es que no sé, supongo que también como vamos pasando cuestiones y movidas fuertes, pues uno dice, pues sí, no sé, tampoco es para tanto nada de lo que nos Mm. sucede, para Con esa veces palabra me quedo yo, de este directo, relativizar. relativizar, Me sí, encanta. sí, 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 desdramatizar. Así que no sé si ha habido Desdramatizar. alguna preguntita más, porque yo que como aquí lo veo un poco mal, porque me ¿Lo ves veo muy chiquitito? más que chiquitito, es No. que se ve como encima de mi cara y entonces se ve difuminado. Ah, perfecto. Yo también lo veo encima de tu cara. Nunca habíamos hablado de cómo se veía, por cierto. Aquí yo también lo veo encima de tu cara, pero lo puedo leer bien. Y no veo más preguntas. Si tenéis, aquí Mercedes nos decía que el ejercicio lo iba a pensar y lo iba a escribir. Si tenéis más preguntas, por supuesto, Bueno, o nos incluso contáis o preguntas que comentarios. queráis hacernos y o temas que queráis, como siempre decimos, comentar en los próximos directos, Nos viene muy bien saber pues nos eso. viene muy bien, ¿no? Porque podemos desarrollar algo puntual que salga de aquí A o... la carta. Un menú a la Exacto. carta, claro. Y muchas gracias a todas las que habéis participado, todas o todos, no sé si hay algún nombre, Sí, había pero alguien por ahí al muy principio. bien, muy bien. Sí. Y muchas gracias, Marga, Merche, Amparo, por vuestra presencia en el directo. Y
Y Todas. Yo he nada, no visto a sé, yo Carolina, creo que sí. aquí ya, yo creo que aquí tengo a la gata que quiere salir de la habitación, así que bueno, qué pesadica. Pues muy bien, no tenemos más, no tenemos preguntas. Ay, aquí viene. Ah, Mercedes. Hay veces que nos echamos demasiada responsabilidad, nos creamos estrés y no relativizamos, como decirlo. Hay que saber decir no y saber Saber delegar. decir Bueno, no, qué importante, madre sí, mía, es que como, sí, cómo tiene esto saber que ver, ¿verdad? delegar. Con los límites, sí, con la Sí, culpa. Madre mía, de la también el estrés con la responsabilidad, culpa. de la hiperresponsabilidad, de responsabilizarnos de todo y cargarnos con todo cuando no sabemos decir que no y no sabemos delegar. Es Totalmente. justamente lo que dice Merche por ahí. Sí. Sí, sí. Pues Al muchas final va todo tan gracias unido. a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Nos vemos por la vida, como decimos siempre. Recibimos todas las sugerencias, ¿verdad? De temas. Las acogemos Las y acogemos. encantadísimas de poderlas desarrollar en un futuro directo y nada, muy agradecidas de estar aquí. Sí, sí, muchas gracias. A todas, a todos. Y a ti, Carmen. Como Muchas siempre, gracias a una ti, querida conversación mía. maravillosa. Igualmente digo, Nos qué vemos. suerte que Gracias la a ti, vida nos Mercedes. haya puesto en el mismo Sí, camino. Bueno, no es suerte, sí. nada es casual. Yo sabía No, no. que esto Es lo que tenía nos que llegar. merecíamos. Bueno, mi niña, nos vemos en otro directo Besazos y para muchas todos. gracias a todos. Un Nos besito. vemos. Besos. Besos, Marga. Chao. Besos, Marga. Un beso muy fuerte, querida. Chao.